Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Con mucho gusto. Les damos la bienvenida al webinar ¿Cómo mejoraron las prácticas de ciberseguridad en las entidades públicas tras los ataques de CompuGroup en ransomware? Me presento, mi nombre es Isabel Rodríguez. Yo formo parte del equipo de gobierno de B2B Corporativo. Le doy la palabra a Diego Arias, quien es el compañero de SM en la parte de gobierno. Diego, si puedes presentar. Claro, buenos días, señores y señoras. Para Tigo Business es un gran placer que nos puedan acompañar el día de hoy al webinar de seguridad, ¿verdad? Enfocado en el producto y servicio de MicroClaudia. Y también vamos a desarrollar el tema de los ataques de ransomware. Va a ser una sesión muy dinámica. Con todo anuencia, pueden ir haciendo sus preguntas o consultas en el chat. Al final de la sesión, vamos a tener un espacio para poder evacuar y abrir el micrófono para que pueda ser más dinámica. De parte de Tigo Business, es un placer que nos puedan acompañar el día de hoy. Gracias, Diego. A continuación, le voy a brindar la palabra al ingeniero José Ignacio Coto, quien es nuestro gerente comercial de B2B Tigo Business Corporativo. José Ignacio, si gustas, puedes tomar la palabra. Gracias, Isabel. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra presentación de hoy. Para Tigo Business, como decía Diego, es un gusto estar acá con ustedes, compartir este rato. Yo quería aprovechar unos minutos de la introducción nada más para comentarles que Tigo Business puede ser su aliado corporativo. Tigo Business tiene una gran red en 9 países. Tenemos una red interconectada, distintos cables submarinos, data centers interconectados. Creo que esto es una de las cosas por las que mejor nos conocen. Pero el día de hoy, aparte de que eso existe, de que eso está, de que les podemos dar una disponibilidad de enlaces de datos e internet con la cantidad de 9 que requieran de disponibilidad, queremos conversar de algo más. Queremos conversar un poco de otras características que tiene Tigo Business y pueden ayudar a los distintos entes de gobierno del país. Entonces hoy queremos conversar un poco acerca de la ciberseguridad, acerca de lo importante que es, acerca de cómo evitar temas que han pasado en el país y que pueden seguir pasando. Y también quería aprovechar para darles una pincelada de otras cosas que hacemos en Tigo Business, de qué más podrían eventualmente ayudar. Entonces, como les decía, nosotros no somos solo conectividad, tenemos también servicios en la nube, tenemos también toda nuestra red de data centers, tenemos una serie de productos como la conectividad avanzada con el SD-WAN, que nos permite hacer filtrado de contenido, nos permite manejar las redundancias de distintos proveedores o distintas redundancias de Tigo. Tenemos también todo lo que está relacionado con la computación en la nube privada, la nube pública, la nube híbrida, las distintas capacidades que tenemos y nuestros acuerdos regionales, por ejemplo, con AWS, todo lo que tiene que ver con Amazon Web Services, los acuerdos regionales también con Broadcom, por si ustedes utilizan servicios propios en servidores que hayan adquirido, o bien los servicios que Tigo ofrece en sus data centers de la nube puramente de Tigo. Entonces, no les quiero robar mucho rato, la presentación de hoy es muy interesante. Tenemos, como decía Diego, la intención de que sea interactiva, de que al final conversemos un poco, que tengamos algunas preguntas, pero sí no quería dejar de pasar este rato para conversarles todos estos otros servicios que ofrecemos. Lo último que quiero mencionar también es la parte de servicios administrados, y es que en Tigo cada vez es más claro para nosotros que un cliente final no necesariamente quiere solo un enlace, ¿verdad? Sino que de pronto le interesa, pues, que ese enlace tenga un Wi-Fi, que ese Wi-Fi esté administrado, que en ese Wi-Fi administrado tengamos un portal cautivo que recabe información de nuestros usuarios finales,
que de pronto por ahí mismo podamos ofrecer otros servicios, que de pronto también ese Wi-Fi sea seguro y entonces tengamos un firewall detrás. Todo este tipo de cosas y mucho más lo podemos seguir haciendo en versión servicio administrado, donde Tigo se encarga de hacer la inversión de CAPEX, donde Tigo se encarga de manejar y tener un monitoreo 24/7. Y estos, bueno, son algunos de los servicios de los que eventualmente nos encantaría conversar con ustedes. Pero bueno, entonces, sin quitarnos más rato, podemos pasar ya puramente al tema de hoy, la ciberseguridad en profundidad y las soluciones que podemos darles en este sentido. Muchas gracias, José Ignacio. Continuando con la agenda, deseo presentarles a Ana Nieto, quien es la ponente del día de hoy. Ella forma parte del equipo de S2 Group, es partner nuestro. Ana Nieto es doctora con mención europea en Ingeniería Informática por la Universidad de Málaga y es responsable del equipo de análisis de malware en Lab 52, la división de ciberinteligencia de S2 Group. Ha participado activamente en proyectos nacionales y europeos de ciberseguridad desde el año 2008. Les invito a que participen activamente, ¿verdad? Hagan sus preguntas y consultas. La idea es que también compartan sus opiniones. Queremos que sea un espacio interactivo, y enriquecedor para todos. Entonces, les invitamos a que puedan hacer sus anotaciones, sus consultas en el chat y al final vamos a estar respondiendo cada una de ellas. Bueno, no les quito más tiempo. Ana, el espacio es tuyo. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a pasar esta mañana con ustedes. Aquí es por la tarde. Así que, bueno, el post está ahí la mañana allí, no sé cómo son. Bueno, sin más dilación. Gracias, Isabel, por la introducción y vamos a hablar hoy un poquito sobre ransomware. A ver, vamos a ver si puedo compartir mi pantalla. Un momento. Vale, vamos a ver si se ve bien así. ¿Bien, bien? Sí, correcto. Vale, de acuerdo. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y el centro de hoy es hablar un poquito sobre ransomware, los casos que ha habido, cómo estamos actualmente, la importancia de la ciberinteligencia de todo esto, porque, bueno, ahora comentaré un poco sobre de dónde vengo. Pero sí que es verdad que es un problema recurrente, que es un problema que nunca pasa de moda, nunca se acaba y está profesionalizándose muchísimo. ¿Vale? Entonces, pese a las grandes intervenciones que hemos escuchado de Lockbit, Black Cat y demás, que son grupos muy fuertes, sí que siempre vemos una tendencia de que, aunque caiga un grupo fuerte, pues se vuelven a levantar otros porque es un negocio bastante rentable para los cibercriminales y ese es el gran problema. ¿Vale? Entonces, bueno, un poquito de contexto de dónde vengo y por qué estoy aquí y por qué esto que digo de la ciberinteligencia es tan importante. Digamos que yo coordino el equipo de análisis de malware en S2 Grupo, en particular. Formo parte de la división de ciberinteligencia, la 52, que es, bueno, pues como su propio nombre indica, una división que se centra en todo lo que tiene que ver con gestionar todos los datos que tenemos sobre indicadores de compromiso y pues saber cómo gestionar esa información para extraer de ahí información de valor que le puedan servir a nuestros socios, nuestros clientes o bueno, o quien esté ahí autorizado a recibir cierta información, ¿vale? Es información que, bueno, se dice pronto, pero que hay que clasificar y demás. En particular, nosotros tenemos la gran suerte, la gran ventaja de que en nuestra empresa pues tenemos diferentes parcelas donde tenemos expertos en ciberseguridad en cada área.
¿vale? Y son muchos años de experiencia, entonces pues son áreas muy bien compartimentadas y que se coordinan muy bien entre ellas. Digamos que tenemos pues toda la gente que trabaja en SOC, tenemos un equipo de respuesta a incidentes buenísimo con personas expertas en análisis forense, tenemos también un equipo de threat hunters estupendo. Digamos que mientras que unos, los de monitorización, están pendientes de todo lo que acontece en un sistema con las diferentes herramientas, pero sobre todo la parte de personas, que es súper fundamental, no solamente tener herramientas, sino saber cómo usarlas y cómo sacarles partido. Luego, pues claro, al final puede ser el caso de que se tengan incidentes, aunque pues tengan la monitoración. Bueno, ya sabemos todos que al final pues puede pasar. Si puede pasar, tener un equipo de respuesta a incidentes que sepa organizar esas respuestas y que sepa apoyar en esas respuestas es fundamental, y sobre todo que sepa obtener los datos que necesitamos para poder investigar ese incidente. Entonces, muchas veces nos llegan muestras de malware de estos equipos cuando estamos hablando de malware tipo después que se usen en ataques por grupos APT, ¿vale? Malware que no es un phishing y demás, porque para eso está la primera barrera nuestra, que es la de monitorización de SOC, que ya nuestros compañeros saben atender casos que puedan ser un poco más livianos o que puedan ser ejecutados en herramientas que nosotros le proporcionamos, ¿vale? Entonces, digamos que lo que nos llega a nosotros al equipo de análisis de malware son muestras complicadillas de analizar, ¿vale? Porque ya hay diferentes filtros. Y luego, como decía, tenemos el equipo de Hunters, que lo que hace es pues, estar comprobando, también usando herramientas desarrolladas por ese grupo o otras herramientas que usen los diferentes clientes y demás, pues emplean reglas que nosotros elaboramos específicas para hacer frente, para detectar ese tipo, el malware que le puede estar afectando a la infraestructura. Y también pues se nutre obviamente por todas las reglas que se pueden obtener por parte de la comunidad, fuentes públicas o que ellos mismos elaboran por cualquier tipo de criterio, ¿vale? Luego, el equipo de ciberinteligencia da soporte a todo esto en el sentido de que aglutina toda esa información que tenemos, tanto privada como pública, y a nosotros, precisamente, al equipo de malware, nos permite usar esa inteligencia para saber cómo priorizar los análisis que tenemos que hacer. Ya sea, bueno, si viene un análisis porque venga por un incidente, pues se realiza, pero si no, en el contexto en el que nos ocupa, que es Microclaudia, por ejemplo, cuando tenemos que extraer vacunas de ransomware, que ahora hablaré sobre ellas, pues tenemos muchísimas familias de ransomware, muchísimas cosas que podríamos analizar. Ya veremos que el tema es mucho más complejo de lo que parece, no es simplemente un software que queremos entender para sacar una medida de detección, de reacción, sino que tenemos muchísimas variantes y tenemos que centrar el foco. ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias a esa ciberinteligencia que nos permite particularizar y priorizar aquellos casos que tomamos antes en base pues, a los sistemas que tenemos que proteger, al contexto global o al contexto específico de una región o al contexto de un sector que haya que proteger, ¿vale? Pues tenemos compañeros que están únicamente pues mirando fuentes de ciberinteligencia, aglutinando toda esa información y pues etiquetándola bien. A otros compañeros que se centran en los factores geopolíticos, que también hablaremos de eso, daremos alguna pincelada durante esta charla porque es fundamental cómo el que ocurre en la sociedad puede acabar afectando también a nuestra organización. Pues porque se tomen ciertas decisiones, que los grupos, hayan algunos grupos APT que reaccionen de una forma u otra, y eso también afecta a ransomware, ¿vale? Pero bueno, en general nosotros hacemos frente a diferentes casos y una de nuestras funciones principales es mantener las vacunas de Microclaudia. Microclaudia es la solución de ese grupo específica contra el ransomware. ¿Qué es lo que vamos a ver?
vamos a hablar un poco de Ransomware as a Service y por qué está siendo un problema. Vamos a hablar sobre microcloud, ya lo he introducido un poco, pero por poner un poquito más de contexto en esto y que puedan hacer las preguntas que necesiten hacer. Después de esto hablaremos sobre ransomware, que ha pasado de 2023 hasta 2024. Y esto irá apoyado por datos que tendrán en cuenta tanto el mapa global como el caso de Latinoamérica, para que veamos de forma mucho más clara por qué la ciberinteligencia tiene que estar dirigida. En este caso es simplemente una pincelada teniendo en cuenta solamente los datos de víctimas de ransomware, pero pueden imaginarse que si tenemos en cuenta más factores y hablamos ya de ciberseguridad y ciberataques desde un prisma más amplio, pues con más motivo hay que tener en cuenta esa ciberinteligencia. Vamos a hablar de prevención, protección y reacción, que viene siendo pues como un poco las conclusiones de cómo podemos protegernos si aún así somos afectados y las conclusiones. Bueno, hablando del Ransomware as a Service, lo primero siempre es recordar qué es el ransomware. Bueno, el ransomware siempre me gusta definirlo como aquel malware o software malicioso, porque al final mi trabajo es analizar software que está pensado pues, desde un punto de vista de hacer daño o provocar un mal funcionamiento de forma intencionada y demás. Bueno, pues el ransomware es ese tipo de malware que al final va a hacer notar su presencia, porque lo que quiere el actor o el grupo que hay detrás es fundamentalmente, o la mayor parte de las veces, es obtener un beneficio económico. En este caso, la nota de Akira no la he puesto porque sea el más complicado, ni mucho menos, pero sí porque, bueno, podemos ver en la nota que se proporciona un enlace para comunicarnos con el grupo que hay detrás de la infección. En este caso se ve claramente aquí Akira. Usando esta URL, pues podemos llegar a comunicarnos con el grupo para negociar pues, el rescate o lo que sea, cosa que siempre se aconseja totalmente porque es invertir o darle dinero a estas bandas de cibercriminales y muchas veces lo que hacen es incluso infectar varias veces a la víctima, ¿vale? De hecho, a veces se han dado casos en los cuales, bueno, ahora con la última intervención que hubo de Lockbit, se descubrió que seguían guardando datos de las víctimas a pesar que decían que en su código, no sé si usa la palabra ética, pero que decían que su código estaba el eliminar esos datos si la víctima pagaba y se ha visto que no, o sea, sí, pero es que son cibercriminales, tampoco puedes fiarte de ellos. En otros casos, igual la atribución puede que no esté tan clara, ¿vale? Puede que tengamos algún enlace, puede que tengamos algún, pues en este caso se cambiaba el fondo del escritorio y había algún código y demás, ¿vale? ¿Qué se hace? Bueno, a ellos les da igual. Normalmente quieren que sepamos quiénes son, ¿vale? No es como un grupo ABT que igual pues utilizan a veces incluso falsas banderas y demás, sino que en este caso quieren que sepan quiénes somos porque eso hace que ese ransomware gane en popularidad y eso es muy importante por lo que vamos a ver luego. Pero bueno, si no tenemos claro quién es, porque al final ellos, con que les pague a algunos grupos menores, tienen bastante, pues siempre podemos buscar más información basándonos en las notas. Basándonos en las notas podemos encontrar relación entre diferentes grupos y eso nos puede ayudar también de cara a analizar y demás. ¿Vale? Bueno, un poquito sobre la evolución, un poquito. Para mí, digamos que hubo un punto de inflexión bastante fuerte que muchos recordarán, que fue WannaCry. Cuando WannaCry estalló aquel viernes de 2017, fue bastante notorio porque mucha gente empezó a entender que el ransomware sí que podía ser un problema cuando se empezó a extender tan deprisa. ¿Qué paró WannaCry? Al final, WannaCry lo detuvo un análisis de malware. Mediante el análisis de malware se dieron cuenta de que si se definía un dominio, pues se paraba esa infección y entonces eso se pudo paliar. Luego, pues, siguió habiendo casos y demás. Pero ese fue un punto bastante importante y NotPetya también. Entonces, ha habido, desde WannaCry,
Ha habido diferentes casos bastante notorios de ransomware. Ha continuado siendo un problema. Digamos que se ha profesionalizado mucho más. Si antes tal vez, bueno, recuerden WannaCry, si antes tal vez podíamos ver un ataque de ransomware que se expandía muy rápido y que llegaba muy rápidamente, luego empezamos a ver casos en los cuales tal vez el atacante tal vez estaba un tiempo en la red y luego pues ya atacaba y demás, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un punto importante de 2017 y ha evolucionado mucho, porque ¿qué pasa cuando un negocio es rentable? Pues puedes reinvertir en él, ¿vale? Y las personas que hay detrás de esto, que se llevan ocupando tiempo, que llevan ocupándose tiempo de desarrollar este tipo de artefactos y demás, cada vez se vuelven mejores, pues como cuando, bueno, si al final tu compañía cierra, pues intenta buscar otra. Esta imagen me gusta bastante porque además viene al hilo del título de esta presentación que habla sobre Conti y Hive y cómo pues las empresas después de esos ransomware en particular pues han seguido evolucionando en su seguridad. Vale, hay un informe que he dejado por aquí el enlace de China Analysis que es bastante curioso y está indicado en uno de los primeros reports de informes de ransomware que hicimos que contenía todo lo que había pasado en 2023 y hacia atrás, ¿vale? Pues en ese informe lo ha mencionado porque, bueno, no tiene por qué ser todo por esto, pero sí que se vio que bueno, durante el conflicto ruso-ucraniano, Conti pues tenía antes mayor recaudación. Dicen que, bueno, eso es lo que comentan también en el artículo, ¿vale? Que muchas víctimas, simplemente por el tema de conflictos ruso-ucranianos, pues evitaban o eran menos proclives a pagar un rescate si eran infectados por Conti, porque Conti había comentado pues, su apoyo a Rusia. Es un ejemplo de cómo la geopolítica puede afectar en menor medida a esto, ¿vale? Otros dicen que no tiene por qué. Si lo piensan realmente, si estamos hablando de pequeñas empresas que son afectadas por un ransomware, si pensamos en pequeñas empresas que estén... ¿Disculpe? ¿Podéis mutearos, por favor? Gracias. Si pensamos en pequeñas empresas que sean afectadas por un ransomware, pues y que en pagarlo no, pues su vida, la vida de su, bueno, o el negocio y tal, pues puede que la motivación del conflicto ruso-ucraniano pues no sea suficiente para no pagar ese rescate, ¿vale? Pero bueno, por lo visto, según las fuentes de este artículo, podría haber hecho que esto fuese así. Entonces, esta bajada de Conti propició también que otros grupos subiesen. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que cuando también los afiliados pueden cambiar, ¿vale? El hecho de que pues, algunos afiliados decidan pues, no usar Conti porque es prorruso y se vayan a hacer trato, tener relaciones con otros grupos que no hayan demostrado su opinión sobre el conflicto ruso-ucraniano. Entonces, pues hay más afiliados que van con Hive y entonces empiezan a crecer, ¿vale? Y esa sí que puede ser una causa mayor por la cual este baje y el otro suba, ¿vale? Pero bueno, ahí hay muchísimos factores más. Tengan en cuenta que los grupos pues actúan de forma, no siempre van contando porque tienen una opinión u otra, pero sí que es verdad que hay ciertas fluctuaciones que se van siguiendo y al final acaban en informes como el que estoy comentando. Sobre los datos de pagos de cómo afecta todo esto al pago de rescates y todo eso. Sí que se ha visto una tendencia, aquí dejo también el enlace a estos datos, estoy poniendo fuentes que normalmente hemos visto que son fiables. En esta gráfica se muestra una tendencia que muestra cómo disminuye el promedio de los pagos de rescate, pero también aumenta la media de estos pagos. Esto significa
que realmente la cantidad, digamos que los grupos de ransomware, por lo general, últimamente están solicitando cantidades inferiores de lo que antes solían solicitar por el pago de un rescate, lo que está permitiendo que, aunque las empresas estén pagando menos rescates, sí que hay muchas que siguen pagando ese rescate porque la cantidad que demanda el grupo de ransomware es menor. ¿Vale? Entonces se está encontrando así cierto equilibrio en el cual se siguen haciendo pagos por rescate, esas cantidades son inferiores, pero aún así, aunque sean inferiores, siguen siendo un poquito más en muchos casos de lo que era antes. ¿Vale? Conclusión, al final pues sigue habiendo pagos de rescate, aunque pues, las cifras generales puedan bajar porque las cantidades en general no son tan altas como lo eran antes. Vale. Respecto al modelo de Ransomware as a Service, ya he conocido lo que es el ransomware. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues digamos que si hablamos de ransomware como ese malware que se hace ver, pues el Ransomware as a Service no sería más que la profesionalización del uso de ese malware o de ese ransomware. En este modelo tenemos operadores y afiliados, mientras que los operadores son los que se encargarían de todo el desarrollo del ransomware, de la toma de decisiones o de la gestión de ese rescate, por poner algunos ejemplos. Luego tendría los afiliados, con los que pues, serían o grupos o particulares, con los que hacen tratos, y esos afiliados serían los encargados del acceso a la infraestructura de la víctima o del despliegue. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que estas relaciones se basan mucho también en la confianza. Se basan en la confianza porque, bueno, ellos no se conocen ni nada de eso, porque también como medida de seguridad. Y claro, obviamente al final los afiliados esperan tener cierta ganancia de esa infección. ¿Vale? ¿Qué está pasando últimamente? Pues últimamente lo que se ha visto es que grupos grandes como Lockbit o Black Cat han empezado a no tratar muy bien a sus afiliados. Entonces, ¿qué han hecho los afiliados? Pues algunos afiliados lo que han optado es por abandonar esa afiliación con ciertos operadores grandes y han empezado a afiliarse más o a ir más con otros operadores que por ahora pues, no se ha visto que tengan mala reputación. ¿Vale? ¿Cuándo un operador empieza a tener esa mala reputación, empieza a hacerle eso a los afiliados? Pues cuando o bien está empezando a ser intervenido, o bien tiene algún golpe, o bien se quiere retirar, o cualquier otro motivo. ¿Vale? También estamos viendo cómo cuando hay un grupo que de repente desaparece, pues el código que usa ese grupo para el ransomware pues puede ser puesto a la venta y demás. Entonces, de ahí, ¿qué ocurre? Pues que surgen nuevas variantes de ransomware que se basan en ese código. ¿Vale? Cuando el código está bastante bien protegido y demás, pues podemos tener problemas de que tenemos un montón de variantes de grupos que son menores, sobre todo en el caso cuando hay fugas de información, que también las tiene cuando hay fuga de código. Podemos tener el caso de un montón de muestras de ransomware que surgen y que son variantes de un ransomware previo fuerte y que está a disposición esa tecnología de otros actores que igual no lo habrían desarrollado por sí solos. ¿Vale? Y claro, como ya llevamos unos años así, el problema pues cada vez es mayor. Entonces, la problemática del ransomware. 2 puntos fundamentales, creo yo, que esto está pues, el beneficio económico detrás. Si la víctima paga, esa víctima no puede recuperar sus datos ni nada de eso. Y además le estamos financiando directamente este negocio de ransomware. Eso si la víctima está pagando. Pero si la víctima no paga, el operador y los afiliados pueden seguir teniendo beneficios. Sobre todo el operador. ¿Por qué? Bueno, pues porque la víctima no paga, pero aún así que esa entidad ha sido víctima de ese ransomware, se publicita. Se publicita en la página de ransomware y además ese operador puede tener nuevos afiliados, que ahora hablaremos de ellos. Bueno, básicamente es un negocio va bien, pues ese negocio empieza a tener nuevos socios, ¿vale?
Entonces, al final, esos datos de esa víctima incluso se pueden subastar o ser vendidos directamente a terceros con los que el operador o los afiliados tengan cierto trato. Entonces, así está el tema. Al final, ganan en cualquiera de sus modalidades. Claro, si ganan por el primer paso de que la víctima pague, pues supongo que será peor porque es menos esfuerzo. ¿Cuál sería el despliegue habitual de una campaña de ransomware? Pensemos en una campaña que está dirigida, en una campaña que realmente pues, puede ser más compleja de analizar, porque ya digo, pueden entrar como elefante en cacharrería, que se dice, que va haciendo muchísimo ruido y cifrando todo lo que puedan en el momento en el que puedan, o bueno, que recordemos WannaCry y demás, o pueden entrar en el sistema y hacer cierta evaluación y demás, y entonces, pues ya sea el mismo grupo o este grupo que venda el acceso y entra luego el otro grupo que despliega ransomware o despliega otra cosa. Hemos visto algunos casos de malware en los cuales llegado a un punto de la investigación se decidía, el actor que había detrás decidía si instalar una herramienta de acceso remoto para quedarse ahí, hacer otras cosas y simplemente estar ahí, o si instalaba, aunque la RAT puede haber venido antes, ¿vale? Y esta, pues, hacer otro tipo de cosas, pues, dejarla así con el keylogger y demás, o instalar ransomware, ¿vale? Esas son decisiones que tomaban, pues, de forma un poco más dedicada. ¿Vale? Pues, por una parte, hablando siempre de la infraestructura del despliegue que puede tener el atacante, pues podríamos pensar en toda esa información expuesta por una entidad que al final se puede obtener vía OSINT. Pues emails, pues las personas asociadas a esa empresa, las personas que trabajan en esa empresa, los diferentes servicios que puede tener la empresa, pues hablamos servicios en términos de webs u otros servicios a los que estén ahí para el acceso tanto público como otros servicios a los que accedan sus empleados pues, de forma remota y demás. Contraseñas expuestas y bueno, pues todo eso permite, toda esa información permite cierto acceso, un acceso inicial a la infraestructura que puede ser pues, vía phishing, campaña de spear phishing, por ingeniería social. Claro, imaginémonos, uno de los problemas que más se menciona sobre la inteligencia artificial es cómo la inteligencia artificial ya haciendo uso de toda esa información pública que se puede obtener, cómo se puede usar para construir mejores mentiras de ingeniería social, y eso es muy poderoso. Yo creo que está por debajo de su potencial, sinceramente. La explotación de vulnerabilidades, el hecho de que podemos tener algunos equipos que sabemos que tienen cierta vulnerabilidad porque son imprescindibles mantenerlos, pasa mucho en temas de infraestructuras críticas cuando tenemos unos sensores muy específicos que no se pueden actualizar por cualquier motivo, ¿vale? Pero tenemos que tener muy controladas las vulnerabilidades y esos sistemas tenerlos muy bien monitorizados. Ese es un tema, las vulnerabilidades que igual están ahí y no tenemos gestionadas, pero luego está el otro tema, y es las vulnerabilidades de explotación zero day. Esas que no conocemos, pero que los atacantes han podido pagar para conocer y poder explotar. De hecho, vemos que algunos grupos de ransomware, no hemos metido aquí por tema de tiempo, pero está en el informe que publicamos hace unos meses. Muchos grupos de ransomware explotan específicamente o con más asiduidad algunas vulnerabilidades, ¿vale? Y son de los primeros en explotarlas. Y eso es bastante curioso. Y el abuso de control de acceso, porque esas credenciales, esas contraseñas que estén públicas o que han sido parte de una fuga de datos y que no se ha gestionado adecuadamente, pues porque no nos hayamos enterado, por ejemplo, pues pueden dar lugar al abuso de control de acceso. Luego, tengan en cuenta que esto es una abstracción muy grande, ¿vale? Pero pensemos que después de ese acceso inicial podemos tener un malware ahí ejecutándose que no tiene por qué ser el ransomware final, porque al final lo que están haciendo es particionar ese despliegue. De hecho, vemos muchos casos, desde malware que puede ser un poco más complejo, que tenga ahí cierta lógica incluso para determinar si infecta a una víctima o no,
a otro más básico que simplemente se ejecuta en su primera fase, mira a ver cómo es el equipo, mira a ver lo que necesita para poder ejecutarse, manda esa información hacia afuera y recibe otra nueva muestra que instalar en el equipo para conseguir seguir su ejecución. ¿Cuánto se comunica hacia afuera? Pues puede depender mucho de la infraestructura, del malware, de todo, ¿vale? Entonces, por eso, esto es una cierta abstracción, pero para que tengan en cuenta que lo que encontramos en el principio de la cadena no tiene por qué ser lo mismo que al final y que además obtener estas evidencias para luego entender muy bien cómo ha ocurrido el ataque puede no ser trivial, porque esto que ocurre aquí pueden pasar meses hasta que ocurra lo último que vamos a ver. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues podemos tener el escalado de privilegio, movimiento lateral. Tengan en cuenta que incluso el escalado de privilegio se puede dar en la primera fase porque necesites para seguir ejecutando diferentes temas. Va a depender también de las contraseñas o los privilegios que podamos obtener aquí. Y luego tenemos cierto impacto en la víctima, y ese impacto en la víctima puede ser desde la destrucción de backups y logs, que es algo bastante habitual, hasta la filtración de datos. Hablamos lo conocido de la múltiple extorsión, ¿vale? Extorsión múltiple, que antes simplemente cifraban los datos y te pedían un rescate, y entonces pues esa era una extorsión, y ahora tenemos múltiple extorsión de que pues, se van a publicar los datos filtrados y demás, o que van a afectar a otras víctimas y todo eso. A otras víctimas, perdón, a víctimas que estén relacionadas con nosotros y demás. Entonces, bueno, pues después de ese proceso vendría el cifrado, otro mecanismo para impedir el acceso. Digo esto del otro mecanismo para impedir el acceso porque, por ejemplo, también se habla de ransomware en entornos móviles, y en esos entornos no es que se cifre necesariamente la información, sino que lo más común es, por ejemplo, pues impedir que la víctima pueda hacer nada con el dispositivo. Lo único que puede hacer es ver cómo tiene que pagar. ¿Ok? Y finalmente, pues los métodos de extorsión, que pueden ser pues, diversos métodos que empleen los cibercriminales. Algunos incluso están graciosos. Bueno, graciosos. Cuando uno está siendo afectado, ninguna alegría en esto. Pero desde el punto de vista del análisis, vemos que algunos particularizan mucho la nota de rescate, ¿vale? Entonces, puede resultar analíticamente diferenciador. Y finalmente, pues habrá diferentes métodos de pago. Hay diferentes monedas que pueden usar. Monero ganó bastante popularidad en un momento dado, pues por temas de que protege más la privacidad que de la entidad que hay detrás, pero se sigue usando Bitcoin, se siguen usando otros métodos de pago, criptomonedas fundamentalmente. Luego, finalmente, tenemos pues diferentes formas de lavado de dinero, que ahí ni vamos a entrar. MicroClaudia, nuestra herramienta, entraría en estas primeras fases cuando todavía no se ha hecho el cifrado. Digamos que podemos incluso llegar a definir alguna vacuna para algún ransomware que inevitablemente va a cifrar algo y parar mientras que está cifrando y no se pierda todo, pero nosotros consideramos que ya cuando llegamos ahí ya hemos perdido parte de la batalla. Entonces, MicroClaudia, ¿desde qué punto de vista está pensada? Es una herramienta que se centra sobre todo en evitar la infección por ransomware, pero también miramos hacia atrás, miramos aspectos comunes que hagan de destrucción de backups y logs. Hay algunas vacunas que son muy específicas para ciertos ransomware, pero no todas son así. Hay algunas vacunas que son generales y hay algunas vacunas que consideran incluso herramientas que usan ransomware que pueden ser legit. Así que depende mucho de la infraestructura, ¿vale? Y del sistema a proteger. Tenemos algunas vacunas que se centran no ya en ransomware en su última fase, sino en rats o troyanos que puedan desencadenar ransomware. Algunas sabemos que sí, 100%, han sido usadas en campañas donde se ha desplegado finalmente ransomware, y otras no hay vinculación directa, pero sí que la hacemos porque no queremos tener que esperar a que salga el uniforme que ese RAT, ese tipo de malware, ha sido usado con un ransomware en particular, ¿vale? Así que ya no es solamente, como digo, pensar qué ransomware, para qué ransomware hacemos esa vacuna o hacemos esos análisis, porque estamos hablando de análisis manuales dedicados, sino también
pues qué es lo que vino antes de ese ransomware para intentar pararlo lo antes posible. Esto es bastante interesante porque si bien antes comentábamos las primeras vías de inicio de un despliegue de ransomware, sí que es verdad que conforme pasa el tiempo, aquí no lo he puesto, pero hay datos de Q1 ya que muestran como cada vez es más difícil, y eso significa la parte de desconocido aquí, cada vez es más difícil en un incidente de ransomware saber cuál fue el vector inicial. ¿Y eso por qué? Precisamente por lo que digo, por esta estructuración, esta forma de particionar las diferentes fases del ataque que hacen que tal vez esté ahí cierto tiempo e incluso que es malware que se va borrando a sí mismo y va intentando no dejar rastro. Entonces, cada vez es más difícil saber por dónde se go. De hecho, hay hay muchas herramientas que su tiempo de mantenimiento de logs es de en torno a un mes. Y estamos hablando de amenazas que persisten un poco más de tiempo, pues esa información la vamos a perder. O incluso si no hemos configurado esas herramientas para que guarden aquello que es significativo en ese caso, ¿vale? O si simplemente hemos tenido privilegio y han ido borrando todo, que también puede ser. O simplemente porque han cifrado todo y ya no es recuperable. Bueno, pero sobre todo es eso. Y como comento por aquí, Lockbit es un ejemplo de ransomware as a service muy interesante y lo es por toda la campaña mediática que ha tenido por detrás, por su programa de Bug Bounty, ¿vale? Por pagar por que encuentren cualquier tipo de problema subcódigo. Eso ya es significativo. Por la campaña mediática con los tatuajes de Lockbit, por poner gráficas como esta, que esto no, esta gráfica típica de una review o de una empresa publicitando cómo de bueno es su software, pues esto viene de Lockbit con su Steelbit, que esto no lo he comentado, pero hay ransomware que desarrollan sus propias utilidades para filtrar la información. Y aquí en esta gráfica básicamente están diciendo cómo de buena es su herramienta en comparación con otras. Y a eso estamos llegando. Esta gráfica me gusta precisamente porque muestra uno de los despliegues de Lockbit, que no tiene que ser la única cadena ni nada de eso, pero en la que se ve software como SOC-Golis, bueno, software malware como el SOC-Golis, que están atribuidos a grupos APT. Quiere decir esto que pues ya ese tipo de herramientas que igual antes eran más difíciles de encontrar, ahora ya se están encontrando con más asiduidad. Y ese es el problema, que en un análisis de este tipo, pues o cuentas con un equipo experimentado, ya no solamente en temas de forense, sino también en temas de análisis de malware muy particular, o es bastante complicado. Además, ellos utilizan este tipo de herramientas y otras para intentar retrasar lo máximo posible esos análisis, ya no solamente la detección, sino para intentar estorbar al analista y retrasar esos análisis con medidas anti-análisis. Entonces, está bastante complicado el tema. Esta le he añadido, Isabel, mientras esperaba esos 5 minutos de margen para que se incorporase todo el mundo, añadí esta transparencia que básicamente lo que viene a contar es un ejemplo, ¿vale? Este es un mapa que hay algunas cosas que podríamos destacar, no es que sea 100%, o al menos hay algunas cosas que tal vez habría que modificar. Pero bueno, básicamente viene a mostrar cómo Conti es un mapa de trazabilidad de ransomware, cómo pues diferentes grupos han ido surgiendo y pues han sido intervenidos y cómo esos grupos han dado lugar a otros grupos sonados de ransomware. Por ejemplo, Conti, que es bastante sonado, viene de Ryu, bastante sonado, y esto ha dado lugar a otros ransomware como Royal o Akira, de que antes puse la nota, ¿vale? La suite. Entonces, claro, cuando surge un nuevo grupo o vemos que hay un nuevo grupo como Akira, tenemos que tener en cuenta que igual no es nuevo y vemos que va ganando muchas posiciones en un momento dado del timeline, pero claro, está ganando esas posiciones porque realmente viene de algo ya previo. Y pues estas líneas significan que, o bien que hay relación, que se ha visto relación por el código o por otro tipo de temas, y también
que hay algunos desarrolladores que claramente van a otros grupos para seguir su funcionamiento, pero vamos, es que solamente hay que ver este gráfico para hacerse una idea, como de algo puede surgir mucho más. Microclaudia. Microclaudia no es un antivirus, es un sistema de vacunación y esto tiene que quedar muy claro, ¿vale? Digamos que para simplificarlo un poco, y además no son excluyentes, para simplificarlo un poco, antivirus y sistema de vacunación, ¿vale? El objetivo de un antivirus, digamos que sería evitar la infección por medio de la detección. Significa que un antivirus va a intentar detectar, pues ahora lo veré, detectar en base a firmas, patrones, información de las casas de antivirus, ¿vale? Pero va a intentar detectar y va a obtener ciertos datos para intentar detectar. El sistema de vacunación, que es lo que se propone en Microclaudia, es diferente. Aquí el objetivo para nosotros es engañar al malware para que no llegue a ejecutarse. Incluso a veces no nos vamos a enterar de que ha estado ahí. ¿Por qué? Porque para enterarnos ya tenemos otro tipo de herramientas. Microclaudia quiere evitar esa ejecución. Y eso significa, pues, en el caso de Microclaudia, ¿cómo lo hace? Intentando engañar, modifica ciertas características del entorno que sabe que no le gustan a cierto malware, bueno, en este caso ransomware y lo que venga antes, y pues en base al comportamiento que también tenga, pero siempre intentando ser muy liviano. ¿Por qué? Porque Microclaudia, uno de los requisitos fundamentales es que tiene que coexistir con otras herramientas, entre ellas los antivirus, ¿vale? Pero el objetivo es diferente. Digamos que en este caso nosotros jugamos un papel súper importante porque mientras que analizamos el ransomware, pues vemos qué cosas no le gustan y entonces intentamos aplicarlas al sistema para evitar esa infección. Entonces, no es el foco detectar, que también lo podemos hacer, se puede hacer para ciertas vacunas, pero aquí el foco sobre todo es evitar esa ejecución. Esto viene de Emotet. Emotet, lo primero que se creó fue un Emotet Stopper y esto venía porque al final en campaña de Emotet acababa desplegándose Ryuk, se hizo un Emotet Stopper y de ahí pues fue la primera vacuna que yo sepa y de ahí pues ya viene un desarrollo más complejo que Microclaudia. Voy a pasar esto un poquito más rápido porque si no se nos va a ir bastante el tiempo, pero sobre todo para que tengan en cuenta herramientas de vacunación no antivirus, centradas en ransomware, esto ya lo he comentado, y que estas vacunas de Microclaudia se generan ya sea porque veamos informes públicos que comentan alguna característica que nosotros pensamos que puede servir para vacuna, o bien pues de análisis que hacemos como parte de nuestra operativa por algún tipo de incidente y que de esos análisis salga alguna vacuna. Se dio también un caso una vez, digo una vez porque no suele ser lo habitual que se haga esto, porque ya digo, para eso tenemos otras herramientas, pero sí que era algo que nos podía servir porque necesitaban una vacuna que parase la infección o que parase la propagación de un malware determinado en una zona, en un parque. Entonces, pues se definió la vacuna, se creó la vacuna y fue bastante. Además, se definió esa vacuna precisamente porque iba alineada con los objetivos de Microclaudia. ¿Vale? Entonces, es algo que también pues se puede hacer y es bastante reconfortante. Y Microclaudia no es infalible, pero es que ninguna herramienta de seguridad lo es. Lo que sí es bastante liviana, hace bastante bien lo que se supone que tiene que hacer y además, aunque no es infalible, sí que para más de lo que dice. Para más de lo que dice, por eso precisamente que digo, porque hay algunas vacunas, por ejemplo, las tipo Mutex, que simplemente están ahí, tipo Mutex o otras, que están simplemente ahí puestas en la configuración del sistema y que lo que hacen es que cuando el malware se intenta ejecutar, este malware se piensa que ya está siendo ejecutado o se piensa que está siendo analizado y no sigue su ejecución. ¿Vale? Y estas vacunas pues no generan esa alerta porque tratan de engañar. No es que estén monitorizando, es que están engañando para que no se pueda ejecutar eso. Un poco sobre la infraestructura de Microclaudia. Al final, Microclaudia
sería lo que evitaría que se pudiese ejecutar ese ransomware si existe esa vacuna o algún ransomware o algún malware de la fase previa, pero aparte tenemos otras herramientas que son Claudia y Carmen, Claudia que estaría en el point y lo que permiten es precisamente realizar otro tipo de controles. Entonces, mientras que MicroClaudia evita esa infección, Claudia con Carmen permiten al equipo de Hunters evaluar si hay algún tipo de amenaza. Entonces, para la detección usamos esta parte. Por eso digo que eso permite precisamente eso y que exista el concepto de antivirus o EDR, permite que MicroClaudia se pueda centrar en lo que se tiene que centrar, que es en simular que ese equipo ya está infectado para que no se contagie más. Como dicen mis compañeros, deja que los clientes hablen por ti y aquí dejo una presentación de Tony Grimaldos que habla cómo se desplegó o los pasos que siguió para el despliegue de MicroClaudia en una infraestructura con muchísimos equipos. Y bueno, como anécdota curiosa, comentaba que escogió precisamente a los usuarios que más se quejaban de la red, porque decía que si ellos no se quejaban y por MicroClaudia, ninguno más la haría. Y bueno, está bastante interesante. Y por si quieren descargarse el informe de ransomware, el último que he publicado, donde hay más información sobre vulnerabilidad y demás, aquí tienen el QR. Vale, ahora un poquito sobre 2024. Digamos que este es el estado actual. Cuando vemos los datos generales, vemos que los Estados Unidos siempre tienen mayor volumetría de víctimas de ataques. Hay que tener en cuenta que estos datos de víctimas se obtienen de fuentes públicas, pero aparte el equipo, los analistas y los criba para quitar todas aquellas víctimas que realmente no se conozca la víctima, porque pues pueden ser datos espurios o no confirmados. Entonces nos quedamos con todo aquello que vamos a ciencia cierta que ha habido una víctima confirmada. ¿Vale? Vamos al caso que nos ocupa. Digamos que si consideramos estos casos generales donde vemos Europa, Latinoamérica y el resto del mundo, en Latinoamérica estaríamos hablando de un 18%. Esto está al revés, ¿vale? Pasaré... No, está bien. ¿Vale? Latinoamérica un 6%, ¿vale? De todo global. Con los datos que tenemos confirmados, esto es de 2024, ¿vale? De los 2 trimestres que llevamos. Aún así, bueno, son datos bastante significativos. Si tenemos en cuenta los datos de 2024 otra vez y cuáles son los ransomware que más están afectando, vemos que Lockbit sigue al principio del todo, pero sí que les puedo decir que si tenemos en cuenta los datos mensuales, luego veremos que Lockbit en ciertos puntos ha empezado a bajar. De hecho, no está entre el top 10, si no recuerdo mal. Y pues vemos otros ransomware que son bastante significativos. Bueno, se los dejo luego por ahí para que lo puedan ver. Por ejemplo, es interesante lo de Hive, porque también es parte así de lo que hemos comentado. Hive, que fue un grupo bastante fuerte. Digamos que Hunters viene de Hive. Entonces, pues claro, ahí está en uno de los primeros lugares y vemos aquí que ya nos debería de sonar. Esto viene en relación a lo que antes comentaba de cómo unos grupos unos afiliados que se ven decepcionados por ciertos grupos, pues migran a otro grupo. Entonces está el caso de los afiliados de Black Cat, ¿vale? Black Cat, que se conoce también por estas siglas, los afiliados de Black Cat que no tuvieron el pago de un rescate y lejos de contentarse, pues volvieron a infectar a la misma víctima, pero esta vez con Ransom Hub. ¿Vale? Entonces, eso también tiene importancia aquí porque se ve cómo esos afiliados que consiguieron el acceso, pues al final van por otro grupo de ransomware para volver a infectar a esas víctimas nuevamente y en concreto también porque Ransom Hub hemos visto que es uno de los ransomware que está subiendo.
Rápidamente, para que tengan en cuenta que no nos podemos fiar nunca de datos puntuales de un mes, porque bueno, vemos bastante variación, como unos ransomware en un momento dado pueden estar arriba, luego bajan. ¿Por qué? Porque los grupos de ransomware tienen su actividad y en un momento dado pueden tener una actividad muy alta y en otro momento pues parar, ¿vale? Si vemos los últimos datos del mes de junio, que no he puesto aquí junio, como comentaba, los bits no están entre el top 10. Estos son el top 10 a escala global, ¿vale? Digamos que si bien estos datos los recabé en junio hasta el 16 de junio, ¿vale? Estos eran los datos hasta el 16 de junio. Fíjense cómo ya simplemente del 16 de junio al final de mes los datos han variado, ¿vale? Entonces, bastante importante tener esa trazabilidad de datos para todo el tema de la planificación de vacunas y demás. Preguntan si... Bueno, yo creo que voy a dejar las preguntas para el final. ¿Sí? Eso, vale, sí, dicen que sí. De acuerdo, vale. De acuerdo. Vale. En cuanto a los sectores más afectados, pues también tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si bien podemos ver muchos informes donde veamos que el sector manufactura está siendo muy afectado, esto se ve condicionado porque Lockbit es uno de los que más ha afectado al sector manufactura, pero es que también vemos a otros grupos que se centran en este sector o que tienen más éxito en este sector. También tenemos que tener en cuenta que el sector manufacturas es un sector que puede ser más susceptible de pagar esos rescates porque tiene muchas dependencias con otros sectores. Y el sector salud, que ha ocupado uno de los primeros puestos. Esto es bastante curioso, no lo he comentado antes, pero digamos que hubo un antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia, muchos grupos decían que ellos no atacaban hospitales ni infraestructura crítica ni servicios de salud. Y después de la pandemia parece que todo eso se olvidó. Se vio la gran dependencia que había de esas infraestructuras y muchos más grupos empezaron a afectar a ese sector sin que, digámoslo así, se viese mal. Tenemos que tener en cuenta también que hay afiliados que son particulares. Entonces, que unos afiliados vayan con uno u otro grupo también puede afectar mucho ese contexto social. Pero vamos, ya digo, después de la pandemia parece que la veda se abrió, por así decirlo. Un ejemplo de grupos que afectan el Lockbit, en este caso, pues a manufacturas, mayormente. Otro significa que, aparte de estos sectores, hay otros que se llevan el 42%, ¿vale? Por no dejar solamente el top 5 ahí. Y lo mismo para Play. Entonces vemos como diferentes grupos pueden estar afectando a diferentes sectores. ¿Y por qué? Pues ya sea pues, por el tipo de afiliado, ya sea por lo que le interesa a ese grupo en ese momento. En algunos puede variar, en otros tal vez no. Ya digo, el sector manufactura es uno de los principales afectados y por eso sube tanto, porque los grupos más potentes están afectando a muchas víctimas de ese sector. Latinoamérica. ¿Y por qué las diferencias importan? Bueno, si nos centramos solamente en Latinoamérica y olvidamos el resto de datos que secan bastante, vemos que los países con mayor Producto Interior Bruto pues son los que están siendo más afectados, obviamente porque también los actores de ransomware ven más capacidad tal vez de pago porque haya industrias que les interesen especialmente. Si comparamos esos datos de Latinoamérica por sectores, Latinoamérica y global, tengamos también en cuenta la diferencia en volumen, pero digo que las diferencias importan porque no podemos irnos simplemente a un informe global y pensar en estos datos, sino que tenemos que ver qué es lo que más nos afecta. Pues la mayoría de ataques o de víctimas de ransomware ahora mismo, en 2024, considerando todos los datos, ya digo, hasta final de junio, pues son de empresas tecnológicas. ¿Vale? Y pues también tenemos que fijarnos en las diferencias. Por ejemplo, sí que se ha visto que en los últimos meses, por poner un ejemplo, en España ha habido mayor volumen de ataques, y esto está comprobado, contra el sector de administración, ¿vale?
Bueno, pues aquí en este caso, en el caso de Latinoamérica, considerando todos los ataques que se han recibido, todas las víctimas, en 2024 el sector gobierno pues empieza a despuntar, ¿vale? Entonces la administración puede estar especialmente expuesta en ese punto. Lo mismo, no podemos planificar las vacunas que vamos a desarrollar de microclaudia si solamente tenemos en cuenta la escala global. Hay que ver la escala regional. ¿Por qué? Porque si no, nos estamos perdiendo ransomware como por ejemplo Arcus Media, que puede que no esté en el top 10 global, pero que sí afecta a Latinoamérica. Y por eso para nosotros es bastante importante tenerlo en cuenta, así como otros que se muestran aquí diferentes, pues para cada uno no solamente hay que analizar el ransomware, sino las vías posibles de infección si es que se conoce cadena. La protección más allá de microclaudia, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, tengamos en cuenta pues la protección general, ya no solamente como empresa, sino como usuario. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer como mínimo? Pues las herramientas de seguridad desplegadas en mi entorno tienen que estar actualizadas, mantenidas y entendidas. Y esto de entendida es muy importante porque a veces, tristemente, nos encontramos con que a veces parece que la solución es tener una herramienta muy potente que no llegamos a entender. A veces conviene un poco más tener una herramienta que sepamos aprovechar. Va a ser mucho más efectiva que una herramienta muy potente, muy costosa, pero que no sabemos aprovechar. Hombre, si tenemos una herramienta muy potente, muy costosa, que sabemos aprovechar, genial. Pero no vamos a tener nunca, por muy grande que sea la empresa, nunca vamos a tener recursos infinitos para todo. Y ese es un problema. Pero hay que saber aprovechar los recursos. Evitar riesgos, pues mínima información expuesta sobre nuestra empresa, el doble factor de autenticación, múltiple factor de autenticación, lo que queramos, pero lo más básico, el doble factor de autenticación, y todavía sigue faltando muchísimo. Los equipos y sistemas siempre actualizados, que bueno, esto podría pensarse uno que está repetido con esto, pero no, aquí estamos hablando de las herramientas de seguridad. A veces nos encontramos con herramientas de seguridad que no están actualizadas, si no las mantenemos no sirven de nada. Y en el caso de empresas más específicos, es decir, esto es para particulares, para empresas, para todo. En el caso de empresas, pues el bastionado del sistema, el plan de ciberseguridad, muy importante. Antes de que pase cualquier cosa, ya tenemos que saber qué vamos a hacer si eso pasa. Y la concienciación, proteger esas primeras vías de entrada. Pero claro, ¿qué pasa si tenemos un 0-day que es explotado? Pues la concienciación no es lo único que debemos hacer. Y si hemos sido infectados, ¿qué hacemos? Aplicar el plan de ciberseguridad, que para eso lo hemos hecho antes, ¿vale? Eso es algo fundamental. Y en el plan de ciberseguridad debería haber una parte específica para ransomware. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues identificar la amenaza, medida de contención, notificación a quienes proceda y aislamiento. Aislamiento de ese equipo o monitorización o ya lo que se haya definido en el plan de ciberseguridad dependiendo de la amenaza. Esta es una página, No More Ransom, que permite ver por qué tipo de ransomware hemos sido afectados. Se le sube la nota que se extraiga de la infección y puede más o menos determinar si hay vacuna o no. Puede mostrar el ransomware si lo conoce, si lo tiene en su base de datos y la vacuna. No tengo mucha esperanza porque a veces incluso puede reconocer un ransomware, pero esa vacuna no sirve para la variante que tenemos nosotros porque pues es software. Entonces, como todo software, se actualiza. Si lo han actualizado, algunas vacunas se basan en una vulnerabilidad que tuviese el cifrado. Si esa vulnerabilidad ya se ha corregido, se ha parcheado por los autores de ese ransomware, pues no vamos a poder hacer mucho más. Y contactar con los equipos de respuesta de forma ordenada, proporcionando toda la información posible. Digamos que backups seguros y demás. Y antes de nada, pues saber sobre todo por qué amenazas estamos siendo afectados y tal vez por análisis se pueda encontrar incluso alguna vulnerabilidad que permita hacer una vacuna, pero no es lo más... Ahora mismo, en el panorama en el que estamos, o es un ransomware muy simple, muy facilón, o va a ser bastante complejo porque utilizan claves privadas y demás y va a ser complicado, ¿vale? Pero bueno, los equipos de ciberseguridad, tener en cuenta pues todo lo que hay en cuanto a ciberseguridad porque, bueno, como comentaba al principio, es súper importante contar
desde antes de que ocurra la amenaza, con un equipo que está monitorizando continuamente 24/7, que está pendiente de las fugas de información que pueda haber como vigilancia digital, que está probando la infraestructura como un red team, que está pendiente de esas auditorías de seguridad. También un SOC que determine ante una amenaza qué es lo que se va a hacer y coordine el resto de equipos de incidentes, un equipo de respuesta a incidentes, un equipo de malware que sea capaz de analizar esa amenaza, la ciberinteligencia que coordina todo lo que sale de todo, la geopolítica que permite planificar junto con la ciberinteligencia los siguientes pasos para esa protección activa, y threat hunting que va a buscar amenazas, incluso amenazas que no se conozcan, pero que en base a todo lo anterior pueden hacer. Y finalmente, pues las herramientas. Hablamos de Gloria, que es nuestro SIEM, hablamos del equipo SOC, que integra pues, el uso de Gloria y esas personas que hay detrás, todas las personas que hay detrás del equipo de ciberinteligencia, y herramientas como Carmen, que ya lo he mencionado, y Claudia, que permiten ese escaneo en ese equipo que puede estar comprometido o simplemente para comprobar si está comprometido. También permite tener ciertos triajes que ayudan mucho, agilizan mucho en la respuesta a incidentes. Y MicroClaudia, que es la solución que hoy me ha traído a mí aquí. Conclusiones. No existen recursos infinitos, así que tenemos que priorizar, y para esa priorización es muy importante todo lo que he comentado. Ver qué amenazas nos afectan más. Muchas veces cuando hablamos de ciberinteligencia, el problema que hay actualmente es que ciberinteligencia se vende mucho, digámoslo así, y muchas veces se vende sin que esté dirigida, y eso es un problema. La ciberinteligencia tiene que estar dirigida, como hemos visto aquí, a aquello que nos importa, ya sea, pues mi empresa tiene estas características y necesito un modelado de amenazas para mi empresa. Ese modelado de amenazas va a ser el que determine por dónde priorizo, ¿vale? Fundamental prevenir, anticiparnos, pero también saber reaccionar, saber cómo reaccionar si tenemos ese problema. Entonces, el equipo que haya detrás, que esté experimentado, que todas las herramientas estén actualizadas y que, por supuesto, todos los procedimientos que definamos tienen que estar súper comprendidos por la gente que va a estar luego gestionando esa incidencia, y bastante consensuado. Y luego, pues el análisis de malware. Estamos viendo que cada vez está siendo más sofisticado, que las herramientas que se están usando, el software que se utiliza por parte de los atacantes, software, digamos, el que desarrollan, está más protegido. Ellos protegen mucho su software porque es un activo. Es como una empresa de videojuegos que protege ese videojuego que va a salir al mercado y que mira que no se vaya a copiar o que no lo vayan a analizar otros para replicarlo y demás. Pues igual, ellos protegen mucho su software. Por eso el análisis de malware cada vez es más necesario. Ya está. A veces publicamos algunos artículos en la web de la 52IO que están destinados a un público eminentemente técnico, como aquí algunos ejemplos. Pronto puede que saquemos algunos más sobre ransomware. Aquí publicamos las cosas que podemos contar. De hecho, algunas veces le hemos puesto nombre a algún malware. Y ya está. Muchísimas gracias por su atención. Vamos con la ronda de preguntas, Isabel. Sí, por favor, muchas gracias, Ana. Voy a ir leyendo las preguntas y va dando la respuesta. Dice, ¿podría detallar un poco más las estrategias de mitigación y respuestas de MicroClaudia ante los ataques de ransomware? ¿Cómo es que se asegura la solución de minimizar el tiempo de inactividad y los daños potenciales en caso de un ataque? Vale. Bueno, estrategias de mitigación y respuesta de MicroClaudia, como ya digo, es una herramienta que es bastante dirigida a ransomware, está especializada para ransomware. La estrategia de mitigación, más que mitigar, MicroClaudia intenta evitar que ocurra. Cuando estamos hablando ya de mitigación, estamos hablando de otras herramientas, no de MicroClaudia. MicroClaudia es antes de tener COVID. ¿Vale? La vacuna que uno se pone, bueno, pero cierta mitigación también. Es una vacuna que te pones para no tener COVID, pero igualmente puede que al final tengas COVID, pero te dé menos fuerte, ¿vale? En ese sentido, puede evitar esa ejecución. Si tienes la vacuna adecuada, esa cepa ya no la pillas. Si hay cierta variante,
todavía si sigue cierto comportamiento que ya ha sido incluido, pues puede que afecte hasta cierto punto. Puede que alguna fase inicial pues entre y demás, pero te pare más adelante. Pero la idea es pues que pare lo antes posible. Y pare lo antes posible es, pues antes de que empiece a cifrar, que pare ahí, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de mitigación, ya no estaríamos hablando de microclaudia porque ya microclaudia no lo ha frenado ahí, ¿vale? Luego, ¿cómo es que se asegura la solución de minimizar el tiempo de inactividad y los daños potenciales en caso de un ataque? Pues lo mismo, ya no es porque no es una solución que minimice el tiempo de inactividad o que te vaya a recuperar el sistema, es que microclaudia no recupera el sistema. Microclaudia permite que no llegues ahí. Y ese es su nicho, evitar que se llegue ahí. Y me voy a saltar a la última pregunta para luego volver a la penúltima, ¿vale? Que dice, ¿cómo microclaudia se integra con otras soluciones de ciber que ya tenemos para mejorar la detección y respuesta a amenazas u otras actividades de complemento? Vale. Y salto a esta pregunta precisamente porque enlaza con lo que estaba diciendo. Microclaudia está en la primera parte, en la primera barrera. Por eso también se mantiene lo más liviana posible. Microclaudia es para parar ese ransomware, para engañar y que no continúe su ejecución. Por eso se combina también con otras herramientas ciber, como dicen aquí en el chat, porque es uno de los requisitos que tenemos precisamente en el mantenimiento de microclaudia, el mantenerla liviana, el que no estorbe a otras herramientas ciber. Otras herramientas ciber pueden estar ahí mirando la detección, ¿vale? Monitorizando, obteniendo logs para cuando algo no vaya bien. Microclaudia no obtiene logs más allá de ciertas vacunas que sí lo hacen por el comportamiento, ¿vale? Pero no es su objetivo mantener esos logs, porque para eso ya hay otras utilidades. Microclaudia se mantiene lo más liviana posible para hacer su función, que es engañar para que ese ransomware no se ejecute. Para la detección ya tenemos otra herramienta. Microclaudia es una herramienta de engaño y lo hace bastante bien y lo hace sin estorbar, ¿vale? Que esos son sus dos requisitos máximos, ¿vale? De hecho, algunas vacunas que, bueno, sin ir más lejos este mes, pero vamos, es algo habitual. Algunas vacunas que se definen es que esa vacuna no la va a tener esa protección con un sistema antivirus, precisamente porque esa vacuna ha surgido de que hemos encontrado e identificado una amenaza que no está en otros sitios, como por ejemplo, pues, virus total. Pero eso es normal. ¿Por qué? Porque estamos aquí, mi equipo está para hacer frente a amenazas que van dirigidas contra entidades muy específicas. Entonces, eso nos permite tener ciertas muestras que son muy punteras y de las que todavía no se sabe nada. Y de ahí sacamos ese comportamiento de esas vacunas, ¿vale? Por eso mantenemos a microclaudia así. Y luego, en el caso de CR, creen que los ataques a las entidades públicas tienen que ver con la posición sobre la guerra Ucrania-Rusia, y dado que esta posición como país no ha cambiado, ¿qué tanto es el riesgo? ¿Mayor, igual o menor? Vale. Hay muchas más casuísticas, ¿vale? No es solamente eso, hay muchísimas más casuísticas. España tiene también su propia casuística. Está ahora también, pues, otra guerra bastante notoria, ¿vale? Entonces, ya no solamente la guerra ucraniana-rusa, tengan en cuenta algo que no he mencionado, y con esto hay que tener mucho cuidado, pero la mayor parte de los grupos de ransomware se atribuyen a actores bajo el paraguas de Rusia, ¿vale? Entonces, es también normal que en un conflicto ruso-ucraniano la alineación de los actores pues vayan en ese perfil, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en el grupo de ciberinteligencia tenemos un proyecto específico solo y únicamente para aglutinar todos los indicadores de compromiso, todas las evidencias o todos los movimientos, tanto geopolíticos como desde el punto de vista técnico,
que ocurre debido a este conflicto ruso-ucraniano, ya no solamente por temas de ransomware, sino por en general. Y aparte de eso, pues hay más factores que hay que considerar. El riesgo, y podríamos decir que es mayor, siempre es un riesgo creciente. ¿Pero por qué? Ya al margen de ese conflicto, es un riesgo siempre creciente, pues por lo que digo. Porque si bien las fugas de grupos de ransomware, que pues, el código expuesto de grupos de ransomware, igual que se expone el código de una aplicación, pues se expone el código de un grupo de ransomware. Pensemos en un grupo de ransomware que ha invertido muchísimo por tener un código, ¿vale? Y que ese código se expone y otros grupos menores pues lo van reutilizando. Pues ya es que no es que llevemos un año, es que llevamos varios años así. Entonces, ¿qué pasa? Que eso permite también que los grupos menores vayan avanzando mucho más deprisa. Entonces, el problema siempre va a ser mayor, pero ya al margen del conflicto ruso-ucraniano o de otros conflictos, es que el problema va a seguir siendo mayor. Lo del conflicto ruso-ucraniano fue un boom. Eso fue un boom. Conforme va pasando, pues la situación se va un poco estabilizando, pero llegan otros boom, otras noticias y otras cosas que, bueno, se va viendo, sobre todo cómo van hablando los unos o los otros en la dark web o en los chats que utilizan, cómo van alineándose o van cambiando de un operador a otro o demás, pero vamos, que sin extenderme más. No solamente el conflicto ruso-ucraniano, cuando ocurre ese conflicto hay que estar especialmente atento, igual que cuando ocurre otro tipo de cosas. Por ejemplo, las elecciones. Para nosotros las campañas de elecciones son fundamentales porque hay muchos grupos que intentan desestabilizar. Y bueno, pues podría ser que un grupo de ransomware quisiera aprovechar ese contexto ya pues no solamente para generar alarmas, sino también porque es un punto crítico vulnerable en el cual pues puede sacar ventaja de infectar alguna infraestructura muy dependiente y que se pague ese rescate, ¿vale? Entonces, por eso no es una cosa puntual. Por eso el contexto geopolítico es tan importante y yo adoro a mis compañeros de geopolítica porque nos van contando un poco cómo va el mundo, que si solamente nos centramos en la parte técnica, pues nos olvidamos. Entonces, ellos están ahí para recordarnos las cosas que van pasando en el mundo y los aspectos de los que tenemos que tener cuidado para saber dónde apuntar y priorizar y que la ciberinteligencia vaya dirigida también teniendo en cuenta ese contexto actual. Ya está, ¿no? Sí, están las 3 consultas. Hay Okay, otra. hay otra, sí. ¿Te la leo o la leo? La puedo leer yo. Ok. Bueno, si tú quieres saber, también puede. Si usted quiere, puede. Venga. Ok, te la leo. Dice, ¿cómo están utilizando las organizaciones la inteligencia artificial para mejorar sus defensas contra el ransomware y cómo podría integrarse esta tecnología en herramientas como MicroClaudia para aumentar su efectividad en la detección y mitigación de ataques? Bueno, ¿cómo lo están haciendo otras organizaciones? No lo sé. Yo sí que digo que con esto de la inteligencia artificial hay que tener bastante cuidado. Si se usa la inteligencia artificial, debería hacerse desde luego, si estamos hablando desde una organización, con una inteligencia artificial alimentada desde la propia organización y no dar esa información a terceros, porque yo creo que dentro de un tiempo igual vamos a tener ciertos problemas con esto de la inteligencia artificial y toda la información que se está suministrando hacia afuera. De hecho, ya hay soluciones bastante buenas que permiten desde el propio navegador decir, bueno, pues por política de empresa, qué datos se pueden compartir o qué datos no se pueden compartir y con eso habría que tener bastante cuidado. Ahora, si hablamos de la inteligencia artificial para mejorar la defensa contra el ransomware. Bueno, pues igual luchar contra la inteligencia artificial, desde la inteligencia artificial hay soluciones que ya permiten, por ejemplo, ver cuando un texto puede ser falsificado. Ese tipo de soluciones podrían ayudar, por ejemplo, en las primeras fases en las cuales estamos hablando de que se pudiera usar de forma mucho más asidua, pues ese phishing generado de forma automática, ¿vale? Si estamos hablando de cómo podría integrarse esta tecnología en herramientas como MicroClaudia,
Ya digo, Microclaudia intenta mantenerse simple. Esta tecnología, la inteligencia artificial, si acaso vendrá antes de Microclaudia. ¿Cómo podemos usarla para mejorar esos análisis o hacerlos más efectivos, o usar esta tecnología, por ejemplo, para dar más información, más contexto a los usuarios finales? Pero integrarlo en una solución como Microclaudia a día de hoy, ahora mismo, en este contexto no tendría cabida por varios motivos. Uno de ellos, porque bueno, habría que ver bastante bien esa escalabilidad. Habría que ver si realmente ofrece un beneficio directo como para tener ese motor ahí detrás, porque también a nosotros nos interesa muchísimo que esa herramienta nunca falle. En el momento que empezamos a desvirtuar la herramienta pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Y realmente ahora mismo no hay ganancia por cómo están desarrolladas las vacunas de Microclaudia, por cómo se desarrollan esas vacunas de Microclaudia. No es que sea un antivirus. En un antivirus sí que puede ser bastante más útil por toda la parte de detección, pero es que Microclaudia no puedes predecir cómo engañar a algo que no has analizado. Entonces, por esa parte, en este caso, siendo de origen tan preventivo, ya digo, es un paso previo, un paso desde el punto de vista del analista, cómo utiliza esa inteligencia artificial para sacar partido, o cómo se puede usar, pues, no sé, para darle un contexto a algún usuario sobre algún ransomware, que tampoco, ¿vale? Pero no tiene una aplicación directa. Sí podríamos hablar más de la inteligencia artificial en el contexto de antivirus, por lo que digo, porque intenta detectar o intenta hacer ese análisis, pero digamos que cuando nosotros vamos con Microclaudia, los deberes ya tienen que estar hechos para poder engañar al malware que intenta ejecutarse. ¿Vale? Ya está, yo creo que ya. Ajá, sí, es la última, perfecto. Más bien, muchísimas gracias, Ana.